Buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo de estudio dominical, de estudio bíblico. Vamos a continuar con lo que estamos viendo, que tiene que ver con nuestras convicciones, ¿verdad? Como iglesia llevamos ya pues algunas semanas, varias semanas hablando de nuestras convicciones, ¿verdad? Nuestros matices doctrinales, lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Esta es la tercera sesión que yo estoy impartiendo y tiene que ver con la convicción número 12 que habla acerca del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Está empezando con cada sesión con este pasaje que está en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Muy bien. El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas, ¿ok? El bautismo en el Espíritu Santo, el objetivo de lo que estoy compartiendo es entender qué es, ¿ok? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Para qué es? ¿Y cómo puedo recibirlo? ¿Cómo puedes recibirlo? Bien. Dijimos que a la respuesta de la pregunta ¿qué es? Vemos que el bautismo en el Espíritu Santo es estar llenos de Él, ¿verdad? La palabra bautismo, explicamos que significa literalmente inmersión, y es una inmersión, o estar sumergidos en el Espíritu, ¿verdad? Es una llenura por dentro, total, plena, de el mismo Espíritu de Dios. Y además es una experiencia independiente del nuevo nacimiento y del bautismo en agua. ¿Ok? Estas 3 experiencias son importantes para todo aquel que quiera ser seguidor de Jesucristo. El bautismo en agua, ¿verdad? Que es el bautismo en arrepentimiento. El nuevo nacimiento, que también hemos explicado un poco qué significa el nuevo nacimiento, y el bautismo en el Espíritu. Hechos 19, capítulo 2, versículos de 5 al 7, dice, recuerdan este pasaje en donde el propio Pablo va predicando, está en una de sus misiones y encuentra a unos discípulos, claramente la Biblia se expresa a estas personas que encuentra Pablo como discípulos, es decir, personas que ya seguían el camino de Jesucristo, ya lo seguían, ya lo enseñaban. Sin embargo, no habían escuchado hablar acerca del Espíritu Santo, como lo leemos aquí. Pablo les pregunta, cuando los encuentra, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Dice, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Les explica, nos bautizaron en agua. Entonces, Pablo les explica, es distinta la experiencia. Y dice, en cuanto oyeron esto, dice el versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Eran 12 personas en ese episodio. Muy bien. ¿Qué es? Bueno, espero que esto haya respondido, ¿verdad? ¿De dónde viene? Decíamos que esta es una promesa dada por el Señor. El profeta Joel, ¿verdad? Es uno de los libros del Antiguo Testamento que tiene alrededor, no se ponen mucho de acuerdo los eruditos, ¿verdad? Pero es entre 2500 y 2800 años antes de Cristo. Perdón, tiene entre 2500 y 2700 años a partir de aquí. O sea, fue más bien entre el año 700 y 800 antes de Cristo. ¿Ok? Es una promesa de Dios anunciada mucho antes de que viniera Jesucristo, cumplida cuando Jesucristo pues sube a la cruz, resucita, asciende, ¿verdad? Va al Padre y pocos días después
se cumple esto, como explica el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es una promesa para todo aquel que crea en el Evangelio de Jesucristo. Todo el que cree en el Evangelio de Jesucristo, esta es una promesa para esa persona. ¿Amén? Bien. ¿Para qué es? También hay que responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Para qué es? Recibir esta experiencia da como resultado recibir poder desde lo alto. Es decir, poder para poder llevar una vida santa, una vida en obediencia al Señor con la capacidad de hacerlo y también el poder para cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Creemos que para que tú y yo podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el propósito que Él diseñó para ti y para mí, necesitamos la ayuda de Dios, el poder de Dios, y esta es la forma en la que el Señor nos ayuda, ¿verdad? Complementa. Él da mandamientos, Él nos presenta su ley, pero no se limita a decirnos qué hacer, sino que además nos da el poder para poder cumplir con sus mandamientos, lo cual pues lo hace, si de por sí es maravilloso, pues esto, ¿verdad? Lo hace increíblemente milagroso. Ahí vemos su misericordia y su amor por nosotros. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Podemos ser personas que seguimos a Jesús como Salvador. Podemos serlo. Sin embargo, si no hemos recibido el bautismo en el Espíritu, podemos ser cristianos débiles y sin poder. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. ¿De acuerdo? Bien. Aquí es donde me quedé la semana pasada. Dice la Biblia que es evidente, nos da la propia Escritura, señales, evidencias claras de haber recibido el bautismo en el Espíritu. Cada vez que esta experiencia ocurre en la vida de una persona, en cualquiera de los pasajes que encontramos en la Escritura, hay una evidencia de que el Espíritu, de que reciben el bautismo en el Espíritu Santo, hay una evidencia clara de que así fue, de que ocurrió. ¿Ok? Hay evidencias. Recuerdan que leímos, ¿verdad? Un pasaje, ahora lo menciono, pero ¿cuáles son estas evidencias? Decimos, hablar en nuevas lenguas, y o profetizar, y o los gemidos indecibles. ¿Ok? Ya hace unas sesiones atrás, el pastor Luis explicó muy claramente qué son los dones, ¿verdad?, impartidos por el Espíritu, y hablamos de este tema. Aquí hay algunos pasajes, ¿verdad?, que nos muestran esto que estoy hablando. Por ejemplo, en Hechos 10, capítulo 44 al 46, dice, aquí está el apóstol Pedro en casa de un gentil, de un no judío, ¿verdad?, llamado Cornelio, un hombre temeroso de Dios, pero que no era judío. Y entonces llega Pedro con un conflicto en su corazón, porque un judío no podía, en la ley de Moisés, no podía entrar a la casa de un gentil y compartir con ellos los alimentos y tener comunión con ellos. Entonces Pedro les explica, porque en una visión, en una forma sobrenatural, tanto a Cornelio como al propio Pedro, el Señor envía, ¿verdad?, de forma milagrosa, el aviso de que iba a ocurrir este encuentro, hablando de citas divinas, ¿verdad? Entonces Pedro se acerca a esa casa, les está predicando el Evangelio, dice, mientras Pedro aún está diciendo estas cosas, ¿qué cosas? El Evangelio de Jesucristo, lo que había ocurrido, no tenía mucho tiempo que había ocurrido la crucifixión de Jesucristo y su resurrección. Dice, aún está explicando estas cosas, y dice, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. No estaban orando para que recibieran el bautismo del Espíritu, estaban simplemente escuchando la buena nueva. Y dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver
que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Esto hoy en día quizá no es una novedad, pero en aquellos tiempos era una gran novedad. Porque simple y sencillamente ellos en su costumbre judía, pues el Dios que siempre se movió, ¿verdad?, con este plan de salvación, constantemente hablaba que el Dios de los judíos, pero hizo la promesa del nuevo pacto en donde se abriría, ¿verdad?, la promesa dada a Abraham, ¿verdad?, en tiempos antiguos, también a los gentiles. Y en este momento están viendo ellos cómo también, en una forma práctica, en una forma milagrosa, se cumplió esto en la vida de los gentiles. Y dice, aquí está la otra evidencia, ¿verdad?, cómo supo Pedro y los judíos que están hablando acerca de Jesús, ¿cómo supieron que estos gentiles habían recibido el don del Espíritu? Pues el versículo 46 lo explica, dice, pues les oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. ¿Ok? La semana pasada hablamos de una historia en donde Felipe, uno de los 7, ¿verdad?, de los 7 diáconos, ¿no?, que fue a predicar a una región y Dios le dio gracia, ¿verdad? En esta región estuvo haciendo milagros, dice la Biblia que echaba fuera demonios, levantaba personas que no podían caminar, o sea, haciendo los milagros que el propio Jesús hacía. Y había entre ellos un hombre llamado Simón, un engañador, ¿verdad?, un hombre que hacía supuestamente magia, respetado porque engañaba a medio mundo, dice que cree en el Evangelio, se bautiza, y siguiendo a Felipe, vio milagros tras milagros, le impresionó, pero cuenta esta historia que cuando escuchan en Jerusalén que Dios había dado gracia en esa región, envían a los apóstoles, ¿verdad? Entonces entre ellos está Pedro, y dice que vienen ellos y empiezan a orar por las personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo porque no había ocurrido esto todavía. Y Simón, al ver esto, ofrece dinero a Pedro, ¿se acuerdan? Dame dinero, yo quiero también poder poner las manos sobre las personas y que reciban el Espíritu Santo como hacen ustedes. Menuda reprensión se llevó por parte de Pedro, ¿verdad? Perezcan tú y tu dinero, porque pensaba que con dinero se puede comprar el don de Dios. De hecho, hay una tendencia, un término religioso, la simonía famosa, ¿no?, que justamente habla de aquel que quiere con dinero comprar el favor de Dios, lo cual es abominable, es una herejía, es totalmente reprobable por parte de Dios. Aquel que quiere usar bienes materiales para manipular, ¿verdad?, a Dios. Es de lo peor que existe. Bien. Simón reaccionó, dando una evidencia más de que cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, sí hay una evidencia. ¿Ok? Sí la hay. Escucharán por ahí que hay quien dice que cuando la religión popular, yo he escuchado a un cura, cuando le preguntan respecto al Espíritu Santo, dice, no, cuando a un bebé lo bautizan, ahí recibe el Espíritu Santo. Eso me lo explicó un cura. Digo, bueno, pues sabemos que el bautismo es un acto de fe, ¿verdad? Por lo tanto, un bebé pues no sé ni qué está haciendo. Y hay evidencias claras del bautismo del Espíritu Santo y pues no ocurre esto, ¿verdad? Amén. Bueno, muy bien. Los dones del Espíritu Santo fluyen como consecuencia de esa experiencia. Estas herramientas que Dios da para predicar el Evangelio, para ayudar a las personas, para que su gloria se extienda, vienen después de esta experiencia. ¿Ok? ¿Amén? Bueno, muy bien. Ahora viene una pregunta que bien vale la pena hacer y sé que todos estaban esperando la respuesta. Y es, ¿cómo puedo recibirlo? ¿Ok? ¿Cómo puedo recibirlo? Pregunta aquí y a los que están ahí. Levanta tu mano si ya recibiste tú esta experiencia, el bautismo del Espíritu Santo aquí. Ok, vale, muy bien, de acuerdo. Yo he conocido personas
que creen haberlo recibido y no lo habían recibido. ¿Ok? Y es importante, ¿por qué es importante hacerle ver a las personas que esto no ha ocurrido? Conmigo se han ofendido algunos amigos, les conté la semana pasada, un amigo se sintió muy ofendido porque me preguntó, oye, yo ya recibí el bautismo del Espíritu Santo, y dije, bueno, pues a ver, cuéntame un poquito cómo fue. Es que oraste por mí y empecé a inventarme así. Literalmente me dijo, pues como ya no quería que oraras por mí, entonces dije, bueno, pues voy a hacer así. ¿Lo recibí? Pues no, claro que no. ¿Pero por qué me dices eso? No está bien juzgar. No, pues no, ni es juicio, y es verdad. Los dones de Dios no se pueden inventar. Los milagros no se inventan. Cuando alguien pretende decir que un milagro de Dios, que algo que no es milagro, pues es una manipulación. Los milagros de Dios son reales, son vigentes, están al día, ocurren. Donde está el Espíritu de Dios, constantemente están ocurriendo milagros. No son hechos aislados. ¿Ok? Yo hablando con personas, oye, ¿conoces a Dios? Sí. Cuando yo tenía como 6 años, ocurrió un accidente y salí librado milagrosamente y Dios me ayudó y tengo convicción de esto. Y eso está bien. Yo sí creo que aún personas que no conocen a Dios, Dios tiene misericordia y tiene intervenciones en sus vidas puntuales. Eso no hay duda. Pero una cosa muy distinta es tener episodios puntuales a tener una vida en donde los milagros son cosa cotidiana, donde las intervenciones de Dios son cosa del día a día, en donde cuando yo veo una necesidad y la presento delante de Dios, como tengo una verdadera relación con Dios, entonces Dios responde. A veces Dios dice, a mi petición dice sí y ocurre un milagro. A veces Dios a mi petición, Dios dice no y ocurre su voluntad. Pero en ambas partes, o sea, como cualquier relación, como yo recuerdo con mi padre, a veces le decía, papá, ¿me compras esto? Me decía que sí, y a veces le decía, papá, ¿me compras esto? Y me decía que no. Pero en ambas respuestas hay una relación, ¿verdad? Y el amor de Dios está presente en la misma. Así que es bien importante primero entender, saber y tener la convicción de si realmente recibimos el Espíritu Santo. Primero, ¿verdad? Primero. Si tú no has tenido una de las evidencias de las que hablamos, ¿verdad? Que hubo un momento donde hablaste en otras lenguas y o profetizaste y o emitiste gemidos indecibles, entonces lo más seguro es que no ha ocurrido. Amén. Amén. Y esto es bueno, es saberlo, porque si yo creo que tengo algo que no tengo, el gran problema es que no voy a buscar tenerlo. Me voy a quedar sentado diciendo, pues ya lo tengo, ¿verdad? Y ya está. Y el punto es que para recibir el Espíritu Santo no voy a poder cumplir con el primer requisito. Si yo creo que lo tengo, yo no voy a hacer esto. Si yo creo que tengo el Espíritu Santo y no lo tengo, yo no voy a pedirlo, ¿verdad? Porque el primer requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo es pedirlo con fe. Con fe. Siguiente punto. Hay que recibirlo. Parece, ay sí, qué revelación. Ya. Pero nunca han visto una persona que está pide y pide tanto y no se calla de pedir que cuando le quieres dar no te deja. Dame.
Y pues, claro, hay que recibirlo. A mí me recuerdo que esta frase me la dijeron recién llegado a la iglesia. Me dicen, mira, el bautismo del Espíritu es una promesa y es simple y sencillamente un regalo. Por eso Simón, ¿verdad? El mago, pues quería comprar algo que Dios da al que confía en Él y al que ama. Es un regalo, es un don. ¿Y cuánto se paga por los regalos? Pues, por empezar, no se pagan, ¿no? El que regala es el que paga, ¿verdad? No el que recibe. Pero, claro, si yo digo, a ver, querido Avellán, te regalo esto, y él no lo recibe, pues ¿qué hacemos? Pues no se recibe, ¿verdad? Hay que recibirlo. Con fe. Luego hay que reconocer también, esta es una parte importantísima, hay que reconocer que es bíblico. Es totalmente bíblico y es totalmente necesario. ¿Ok? Ahora vamos a explicar cada punto. Y luego debemos quitar todo estorbo en nuestras vidas que tenga que ver con pecado. Bueno, muy bien. Pidiendo con fe. Lucas 11, versículos del 9 al 13 dice así. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, ¿cuántos son padres aquí? Dice, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿Habrá algún canalla por aquí así? No, ¿verdad? O si le piden un huevo, ¿les darán un escorpión? Pues no, ¿no? Yo sé que hay de todo, pero aquí somos personas, somos personas decentes, ¿verdad? Que amamos a nuestros hijos. Si les piden un huevo, ¿le dan un escorpión? Pues claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Está? Está nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, diciéndonos que quien le pida con fe, pues le va a dar su regalo. ¿Amén? ¿Sí o no? Pero con fe. Hay casos en la Biblia, hay casos en donde, como leímos en casa de Cornelio, en donde no estaban ellos hablando específicamente, no dice que están orando para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Están hablando del Evangelio, están hablando del sacrificio de Cristo. Estaban diciendo cómo, me imagino yo a Pedro, ¿verdad? Contándoles desde Abraham la promesa, cómo el Mesías esperado, ¿verdad? Cómo se abrió el Evangelio hacia todos los gentiles y seguramente pues habrán mencionado la promesa del Padre, por supuesto. Y estaban ellos escuchando seguramente con fuego en su corazón y dice que estaban escuchando y de pronto vino el Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, como les he dicho, a mí me gusta ver las reacciones de las personas y los personajes bíblicos. Dice que los judíos que estaban ahí se sorprendieron de que hubiese ocurrido esto. Fíjate, los que están ahí compartiendo ni siquiera se esperaban que ocurriese esto. Le plació al Señor derramar el Espíritu sobre ellos, porque encontró seguramente corazones dispuestos, rendidos, hambrientos, sedientos. Y vino el Espíritu sobre ellos y ocurrió el milagro, la promesa
dada desde el profeta Joel, ¿verdad? Hace tantos siglos. Luego encontramos el pasaje que también hemos leído de Hechos capítulo 19, en donde habían discípulos que ya habían oído de Jesucristo, que ya creían en Él, que ya predicaban acerca del reino, pero que no sabían que el Espíritu Santo había sido una promesa. Y en ese momento, Pablo, al explicarles, dice que Pablo impone sus manos sobre ellos y viene el Espíritu sobre ellos. O tenemos el episodio inicial de esta promesa, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde están ahí en el aposento alto, ¿verdad? Muchos discípulos orando y clamando a Dios, obedeciendo a Jesús, que unas semanas antes les había dicho, no se vayan de Jerusalén. Buscaban unánimes ahí en oración el reino, y de pronto viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y así. Y esto está escrito, pues el evangelista Lucas lo escribió en torno a los 2000, hace 2000 años más o menos, ¿verdad? Y sigue ocurriendo el día de hoy. Cuando vemos personas aquí que estando a solas en su habitación, clamando a Dios, buscándole con todo el corazón, ¡boom!, vino el Espíritu sobre ellos. Cuando vemos personas también que clamando a Dios, han venido con nosotros, oren por mí para recibir el bautismo del Espíritu. Imponemos nuestras manos y reciben el bautismo del Espíritu. Es como el Señor quiere, porque es un regalo. Amén. Pero es por la fe. Es por entender lo que el Señor ha prometido en su palabra. Y como decía, hay que recibirlo con fe. Porque a veces está este concepto religioso, ¿verdad? Que es muy adámico, donde parece que tenemos que hacer méritos para obtener algo, ¿verdad? Yo he escuchado gente que les he preguntado, ¿y ya recibiste el bautismo del Espíritu o te has bautizado? No, es que todavía no estoy listo. ¿Y listo como para qué? No, pues es que todavía tengo fallos. Digo, ok. O sea que vamos a cambiar el punto. Es como decir, ¿ya fuiste al médico? No, ¿por qué? Porque estoy enfermo. Ya que sane voy al médico. Hombre, a ver, si eres alguien que realmente amas a Cristo y ya no quieres el pecado en tu vida, pues ¿qué más quieres? Más bien al contrario, necesitas la ayuda del Señor para que ese anhelo que hay en tu corazón. Porque el que ama al Señor y quiere seguirlo, el pecado le empieza a molestar. Hay un anhelo natural de querer agradar a Dios sin que te estén persiguiendo para que no peques. La gente está buscando, oye, ¿le estorbará esto que hago yo a Dios? Y pregunta. Quien vive así, no hay razón para que no reciba el bautismo del Espíritu. A veces tenemos ideas, ¿verdad? Hay como algunas ataduras en donde pensamos que hay que hacer ciertos méritos religiosos. Y no es más que un regalo. Yo tengo que recibirlo con humildad, ¿verdad? Para recibir se necesita humildad. Porque no tengo que hacer nada, sino simple y sencillamente entender que yo no soy bueno ni lo merezco, pero Dios sí lo es. Y a Él le place, a pesar de cómo soy yo, a pesar de todo lo que he hecho, a pesar de lo que haré, me ofrece de su gracia. Amén. Increíble, ¿verdad? Es maravilloso el Señor. Hay que recibir con fe este regalo precioso. Dice Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en Él. ¿A cuántos? A todo aquel que creyera en Él. ¿Hay gente que cree en Él hoy?
Porque en algunos sitios, en algunas personas, creen que era para antes, para los primeros cristianos, pero esto no dice aquí, ¿verdad? Dice a todo aquel que creyere en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Es decir, todavía Dios está manifestándose ahí como hijo, ¿verdad? En la forma del hijo, caminando entre nosotros, en una forma corporal y diciendo, van a ver que cuando me vaya les va a convenir. Porque en cuanto yo me vaya, volveré en mi espíritu y moraré en todo aquel que cree en mí, formando de esta forma el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso es importante este punto. Hay que reconocer que esta es una promesa que está escrita con toda claridad en la Biblia. Está escrita en la Biblia. Y hay que reconocer también que es necesario para hoy. Y mira que es necesario hoy, ¿eh? Mira que es necesario hoy. Porque entre varias de las promesas, entre muchos de los pasajes bíblicos que nos hablan de lo que ocurrirá en el creyente cuando esté lleno de poder, está este que me encanta, Marcos 16, capítulos 17 y 18. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los pastores. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Estas señales milagrosas acompañarán a los que tengan un nivel espiritual supremo. No dice eso tampoco. Dice, acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. ¿Quién ha oído alguna vez, alguien ha visto alguna cosa así, alguna experiencia así? ¿Sí? Un demonio manifestarse. Yo de pronto he visto hermanos que me han llamado literalmente, porque, oye, este es el caso para un pastor. ¿Por qué? Pues es que está aquí una mujer hablando como hombre y caminando raro y haciendo cosas raras. Y está bien en el sentido de discipulado, ¿verdad? De poder entrenar a las personas y de fortalecer su fe, pero no. Es para el creyente. ¿Quién ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo aquí? A ver, levanta tu mano. Pues estás capacitado para echar demonios. ¿Quién lo ha hecho el último mes? Bueno, echarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas. Es que no sé manejar una situación así, eso sí lo entiendo, eso sí. O sea, no es un problema no saber. Pero el que dice seguir a Cristo es discípulo, ¿sí o no? ¿Es discípulo o no? ¿Y qué significa discípulo? Pues el que aprende, ¿no? Oye, no sé cómo manejar esta situación porque se puso feo. Eso está bien, hay que llamar al que sabe. Pero hay que aprender. No es un requisito ser pastor para poder echar de fuera demonios. Es un requisito ser discípulo. Ay, el pastor, me da miedo hablar de esto. Bueno, pues pierde el miedo. El que te tiene que tener miedo es el diablo a ti. El diablo le tiene miedo a los hijos de Dios que se creen lo que Dios les ha prometido y como Dios los ha usado. Amén. No es la única señal. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Ese todavía no lo experimento. Y no creo que lo vaya a hacer. Pero dice, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pues esa es otra. No sé si yo he bebido cosa venenosa, pero aquí estoy.
Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién ha puesto sus manos sobre enfermos y han sanado? Dice que estas señales siguen a los que creen y han sido investidos de poder, ¿verdad? A veces, hablando justamente de echar fuera demonios y cosas así, no creemos en que haya una persona que tiene un ministerio cerca de esto, ni tampoco creemos que para que salga un demonio siempre tiene que haber alguien retorciendo y echando espumarajos. No es así. Dando un consejo a una persona, claro, un consejo diciendo, mira, esto que tú haces, estar viviendo con una persona sin estar casado, practicando la fornicación, es un pecado. Y los pecados son justamente la llave de entrada de los demonios para entrar en la vida de las personas. Si tú te arrepientes, si pides perdón a Dios y confiesas tu pecado y te apartas del mismo, entonces podrás encontrar libertad. Y si la persona lo abraza, lo cree, se postra delante del Señor, le pide perdón, ahí puede haber una liberación de demonios. Ahí te usó Dios para liberar demonios. No tiene que ser ahí un espectáculo de a grito pelado, ¿no? Tiene que ver con hablar la verdad. Y claro, alguno que otro bicho de estos se resiste, pues ya una vez confesado, pues lo apaleamos. Pues ¿cómo no? Pero la persona tiene que estar arrepentida. Por eso el siguiente punto, para recibir el bautismo en el Espíritu, hay que renunciar a todo estorbo de pecado, con un arrepentimiento genuino. Porque yo no puedo tener al Espíritu de Dios, que es santo, que es Dios mismo morando en mí, y yo practicando pecado. Y yo resistiendo la palabra de Dios. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Ha puesto a esa iglesia, dio su vida por su iglesia. Ha prometido poder y lo da para mantenernos libres, para mantenernos limpios. Pero tenemos que estar bien entrenados, evidentemente bien instruidos en lo que dice la palabra y buscar y procurar, ¿verdad? Si veo una necesidad, algún día yo le pregunté, cuando yo era discipulado por el pastor Aquiles, yo, Aquiles, mira, yo quiero ver milagros, ¿no? Porque a mí me llamó la atención siempre, yo quiero ver milagros, yo quiero sanar enfermos, ver gente muerta resucitar y quiero patear al diablo de la vida de las personas. ¿Cómo hago? Y dice, mira, si ves a una persona enferma y oras por ella, pues puede que sane o puede que no. Pero si oras por 100, te aseguro que vas a ver a muchos. Desde ahí, cada vez que veo una oportunidad, y como me encanta ver a mí los milagros de Dios, cada vez que veo una oportunidad oro por las personas. Y justo es lo que pasó. A veces sanan, a veces no. Dios tiene sus planes, porque acuérdense que estamos total y absolutamente sujetos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que oremos por las personas. Pero también Dios tiene planes para esa persona. Quizá esté usando esa enfermedad para algo que no sabemos. Entonces no va a ocurrir la sanidad. Pero va a ocurrir lo que Dios quiera, lo cual siempre es bueno. Pero hay una diferencia. Si hay una iglesia avivada, buscando permanentemente el mover del Espíritu, primero el bautismo, primero sentir, experimentar el poder de Dios, morar, ese morar del Señor en mí, el saber que soy su casa, que me tiene por habitación. Digo, wow, qué privilegio. Tengo que mantenerla limpia, bonita. Lo que encuentre el Señor que le incomode, prefiero echar lo que le incomode a que se vaya a Él. No quiero contristar al Espíritu, no quiero que se sienta triste por debilidades o por fallos de carácter. Pero además entiendo
cómo es un Dios bueno, misericordioso, que sabe bien las batallas de cada persona y que está esperando que alguien se deje usar para hacer grandes milagros. Entonces el Señor ve personas que viven deprimidas, oprimidas, con sueños espantosos, con una desesperanza, llenas de miedo y de ansiedad sin razón aparente. Y dice, a ese quiero darle libertad. Y entonces me usa. ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? Potenciales. Porque no es la persona. No es la persona. Es el espíritu que mora en la persona lo que hace las maravillas y los milagros. Y el objetivo de este estudio, que ya voy a terminar, el objetivo de este estudio, de este tema, es que todos podamos experimentar esto. No solo la nueva experiencia, que yo quiero hacer una invitación a que si alguien tiene dudas de si lo ha recibido o no, o si alguien tiene dudas de cómo hacerlo, bueno, primero ve a tu casa, ora a Dios, ponte a cuentas, limpia tu corazón, limpia tu vida. Pero si algo se atora, ven con nosotros. Ven con nosotros, aquí estamos para apoyarte, los pastores. Acuérdate, este bautismo, este regalo, es para la gloria de Dios. ¿Quién quiere ser usado por Dios poderosamente? Esta es la forma. Amén. Bien, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos la próxima semana.